Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. And we are back with you here on KBBF 89.1 FM. And we have Rebecca Rocha, who is the principal over there at Cesar Chavez Language Academy. And we have Dr. Vicky Zanz, who's joining us today. And we are having this conversation about, I want to start this conversation, I should say, with the importance of being bilingual. A lot of our children, yesterday I was working with a few students who are graduating high school, and they don't speak Spanish. You ask a question in English, and they respond in Spanish, and they respond in English, and then their parents don't know what's going on. Entonces, me gustaría empezar este diálogo hablando acerca de la importancia de ser por lo menos bilingüe, trilingüe es mejor, cuadrilingüe mucho mejor, ya que muchos de nuestros estudiantes latinos, latinas, latinex, lo que terminan haciendo es, les hace uno una pregunta en español y nos responden en inglés y no quieren hablar español. Entonces, no estoy seguro quién quiere tomar esta pregunta, pero la pregunta es, ¿cuáles son los muchos beneficios de poder hablar por lo menos dos idiomas? I'll go ahead and start. I can start in English and then translate in Spanish. Mm-hmm. I think it's very important for people to be bilingual. I myself grew up bilingual. I started speaking Spanish at the age of 4. And I have 3 daughters, all 3 of them who are bilingual. And it was a benefit to them, especially in their careers, to be bilingual. My daughter is an ICU nurse, and she was able to get a better job because she's able to speak Spanish fluently. Entonces, lo que digo es muy importante ser bilingüe. Yo soy bilingüe. He hablado español desde los 4 años de edad. Y para mí es muy importante profesionalmente y personalmente, pero también para mis hijas. Tengo 3 hijas ya grandes y mi hija mayor es una enfermera. Y es muy importante para ella en su profesión poder hablar español. Y ha conseguido un trabajo mejor porque habla español. Y es interesante porque usted dice que su hija trabaja en un hospital en el área de cuidado intensivo. Y no estoy seguro si trabaja en esta comunidad o en otra, pero ahora con la pandemia, una de las cosas que está sucediendo es la comunidad latinex es la que está terminando en los centros de cuidado intensivo o ICU, que le llaman aquí. Y si no hubiera enfermeros, enfermeras que pueden hablar español y las personas ahí no pueden comunicarse, entonces literalmente puede causarle muchos daños grandes a las personas. Entonces ahí es la razón perfecta, por un ejemplo, yo diría perfecto, del por qué debemos de aprender 2 idiomas. Sí, sí. Y no trabaja aquí en el condado de Sonoma, trabaja en San Diego, donde también es muy grave la situación. Yeah. Definitivamente. And so one of the things that I was mentioning is your daughter being able to speak Spanish and English is of great benefit, especially now during COVID, because again, if she's able to communicate, and a lot of our farm workers in California are ending up in the ICU and they may not be able to speak English or understand English properly, then she's able to be there and be supportive. And it's beautiful when you don't have to struggle to, again, express your feelings or your thoughts in a different language. Exactly. So, Rebecca, tell me then, what is it? You've been running this place called Cesar Chavez Language Academy for a while now. And before that, you were over there at Cali for a few years. So you have all these years of experience doing this. And now, I'm hearing that you're adding 7th and 8th grades, perhaps, over there at Cesar Chavez. Entonces, yes, Rebeca, ¿me podrías contar un poquito? Disculpa, tengo que hacer la misma pregunta en español. Pero ¿me podrías contar un poquito? Tú has estado involucrada en la educación bilingüe por más de una década y continúas este trabajo en la Cesar Chavez Language Academy.
Y ahora escucho que están empezando algo del séptimo grado. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Okay, so we formed a wonderful committee a few years, let's see, this is our second year that we have been located at Lawrence Cook Middle School on their campus. And when we moved to Lawrence Cook, the idea was that we would work with both of the staffs from both schools to try to come up with a vision of how we could have one school, one kinder through 8th grade charter school at that campus that could also be inclusive of students coming in at 7th grade or 8th grade. Because in dual immersion, like Cesar Chavez Language Academy, is the K-6 program is dual immersion. And so we have to have students start that program in kindergarten or 1st grade, or kids could come from other dual immersion programs where they've been learning to read and write in Spanish. But unfortunately, we can't accept students that have been in an English only program, let's say in 2nd or 5th grade. Once in a while, we do that. But it's really difficult for those students if they haven't been in a dual immersion program. At the same time, our school isn't very big. So for example, our classes have about, let's say, 65 students. And so as we started adding grades and our students were going into 7th grade, this year is the first year that we've had 7th grade, we don't have enough students in our school to really offer a comprehensive middle school experience where kids would be able to have different electives, they would be able to play on sports teams, they would be able to meet new classmates after being together for 7 years. So that was one of the things that blossomed out of this committee of teachers from Cook and CCLA, was this idea that we will have 2 different programs in our K-8 school. We'll have our elementary K-6 dual immersion program, but then in 7th grade, we are offering we're offering different pathways where students can come in and join one of these pathways, even if they have not been in a dual immersion school, even if they don't speak Spanish or don't know how to read and write in Spanish. So we'll get into that, but that is the vision behind this new middle school program, is that we want to welcome any student from anywhere, regardless of their language acquisition, including newcomers. So we'll say that in Spanish. So básicamente lo que dije en inglés es que lo tenemos que pensar como que hay 2 programas. Tenemos el programa de primaria de doble inmersión, es decir que empezando en kinder comenzamos con 90% del día de la instrucción en español y poco a poco cada año enseñamos un poco más de inglés. 4º a 6º grado enseñamos mitad y mitad inglés y español. Entonces en este programa de doble inmersión es muy difícil en cualquier programa aceptar alumnos, digamos, después de 1er grado, 2º grado en adelante, si no vienen de una escuela de doble inmersión, porque estos niños probablemente no saben leer ni escribir en español y nosotros no tenemos los recursos para poder apoyarlos en lograr esas expectativas. Cuando nosotros nos mudamos a la escuela Lawrence Cook, estamos en el 2º año, formamos un comité. Antes de mudarnos, nos formamos un comité de personal de las 2 escuelas, de Lawrence Cook y de Cesar Chavez, con la idea de que íbamos a tener una escuela kinder hasta 8º grado autónoma, que es un charter school, pero teníamos que imaginar como algo que para todos, como eso es lo que hicimos. Nos dedicamos por más de 1 año trabajando en equipo de cómo crear una escuela nueva como en secundaria. Y lo que hemos decidido es que este año comenzamos en 7º grado. Vamos a tener la oportunidad, y ya lo tenemos, este año comenzamos, pero ahora en adelante tenemos la oportunidad de tener diferentes caminos para los alumnos. Así que si no podemos aceptar alumnos de cualquier programa, cualquier escuela,
no tienen que venir de una escuela de doble inmersión. Así que hay niños que vamos a hablar un poquito más de las diferentes opciones, pero va a haber diferentes caminos, el camino de doble inmersión, el camino, lo que estamos diciendo en inglés, pathway, camino de tomar una clase para hispanohablantes, tal vez niños que hablan español en casa, pero no lo saben leer ni escribir, y otras opciones para alumnos que tal vez no quieren tomar una clase de español. Y también tenemos un programa para los alumnos recién llegados al país, que tal vez no hablan mucho inglés o tal vez no hablan inglés. Y la doctora y directora Zans puede hablar un poco más de este programa para los recién llegados, lo que llamamos en inglés newcomers. Pero lo bueno es que en séptimo, cualquier estudiante que sea interesado en nuestra escuela puede meter una solicitud para venir a nuestra escuela. Y quiero clarificar que sea para el kinder, primaria o para ahora el séptimo, octavo grado, estudiantes pueden venir de otras partes del distrito, ¿estoy correcto? No tiene que ser de nada más el área de Roseland para ir a su escuela. ¿Estoy correcto? Sí, la única diferencia es que para los niños de séptimo y octavo estamos dando prioridad a los niños que viven dentro del suroeste de Santa Rosa. Los estudiantes que ahora pertenecen a las barreras dentro de lo que ahorita son las barreras de Cook. So, estamos dando prioridad a cualquier alumno que vive dentro del suroeste. So just clarifying, students who are applying to be in 7th, 8th grade, they can come over from anywhere, but you have a group that you're giving priority to. Exactly. So students who live in the current Cook boundary, who are incoming 7th graders or 8th graders, have priority to attend CCLA. Okay. So any student in Southwest Santa Rosa can fill out the application, but they have priority and basically guaranteed entrance into CCLA if they live in the Cook boundary. And this will become very important after the next board meeting. And it also will become very important, I think, now that, if I understood correctly, and I'll be talking more about immigration in a little bit, but Joe Biden has now said that people who are applying for asylum don't have to wait in Mexico, but they can legally come and wait in the United States as the law actually allows. And therefore, likely we may have a higher number of people moving into Sonoma County, which then would be they would benefit greatly by going to your school, because some of these children come from very poor places where maybe they didn't have a secundaria, they were not going to be able to go to middle school, or they had to end middle school for one reason or another, or elementary school for one reason or another, before they were able to master the Spanish language, much less English. And so I think that there you might end up gaining a few students, which may be of benefit for the students, but also increase your numbers at the school. Entonces, una de las cosas que acaba de mencionar doctora Zans es esto de que la otra cosa que podría ser positiva para estudiantes y para la escuela sería que ahora que el presidente de los Estados Unidos ha dicho que gente aplicando para asilo político no tiene que esperar allá en México, pero puede legalmente entrar a los Estados Unidos a esperar la decisión del juez o la jueza, lo cual tomaría 5 a 7 años. Podrían terminar en el condado de Sonoma y hasta cierto punto podrían terminar en su escuela de ustedes, porque con el tiempo, tengo tantos años trabajando en esta comunidad, pero hay mucha gente que viene de lugares rurales, ranchitos, pueblitos, donde no tenían la oportunidad de continuar a veces después del 5º, 6º grado, y podrían beneficiarse de ir a sus escuelas de ustedes. Yeah, with the newcomers program, students who come to the Santa Rosa City Schools that speak Spanish as their first language, their only language,
have the opportunity to come to Cook. And by coming to Cook, which will now be CCLA, they are able to take their history course and their math course in Spanish. Mhm. So they're not losing the material, they're not losing the curriculum while they're learning English. Entonces, lo que digo es, para los recién llegados de países habla hispanos que viven en Santa Rosa, tienen la oportunidad de venir a la escuela Cook, que va a ser la escuela CCLA. No depende de dónde vive en el distrito, donde sea. Todos pueden venir y viniendo a la escuela Cook pueden tomar la clase de matemática en español, pueden tomar la clase de historia en español y también pueden tomar español para habla hispanos a la vez que están aprendiendo a hablar inglés. Entonces, hasta Y cierto algo punto- también, Please. iba a decir, algo bonito de esto es que, por ejemplo, en la clase de historia, como yo había mencionado que va a haber diferentes caminos, pero eso no quiere decir que los niños van a tener 7 clases, no van a estar juntos con otros niños de su camino por sus 7 clases. Por ejemplo, algo bonito de esta nueva escuela que tenemos de secundaria es que los estudiantes de doble inmersión que han tenido mucha instrucción en español de kinder hasta sexto, en la clase de historia van a estar con los estudiantes recién llegados en la clase de historia en español. Así que yo realmente no sé cómo les han ido este año porque estamos haciendo el aprendizaje de distancia, pero yo digo que muchas veces en las escuelas hay mucha segregación de alumnos y yo creo que esta es una situación ideal porque los alumnos que vienen de programas de doble inmersión van a tener la oportunidad de tomar por primera vez en su vida, tal vez, una clase con alumnos que han venido de otro país, recién llegados, que no hablan inglés. Ellos van a tener que hablar español con ellos y también uno puede aprender del otro. Y yo creo que es algo que no se ofrecen en ninguna otra escuela en todo el condado. Yo me siento muy emocionada de que hemos buscado la manera si vamos a tener estos caminos, pero donde hay oportunidades para que los niños convivan y aprendan juntos. Yo estoy esperando el día cuando pueda visitar esas escuelas y tal vez entrevistar a algunos de estos niños, niñas, la combinación, los que están aquí, las que están aquí y las que acaban de llegar al país. Entonces, esto es un punto muy importante porque la escuela Cesar Chavez no simplemente le está enseñando matemáticas, inglés, español a los niños, niñas, pero ustedes enseñan en un currículo que también enseña acerca de la cultura, respetar la cultura. Entonces, no es que vienen 2 grupos completamente diferentes, pero las que acaban de llegar se van a, esperemos, sentir bienvenidos, bienvenidas en estos espacios cuando tomen estas clases. Pienso que si funciona, va a ser una cosa ideal que al rato posiblemente Rebeca y doctora Sanz van a tener un problema en la capacidad, porque mucha gente en el mundo perfecto, esa es la escuela perfecta. Así es en Europa. En Europa no nada más se cree que un idioma es mejor que otro, pero la idea es traer idiomas y culturas juntas y por eso en Europa siguen funcionando muy bien las cosas. And so I think that your idea y aunque is los really niños, iba a mencionar, aunque los niños que vienen de doble inmersión, claro que saben español, lo saben hablar, pero como los padres han visto, una vez que comienzan la escuela, aunque la escuela de nosotras es de puro español en el kinder, una vez que ellos aprenden que en Estados Unidos, desafortunadamente, el inglés tiene más ¿cómo se dice? Prestigio que el español. Ellos empiezan, aunque también en una escuela de doble inmersión, ellos empiezan a como no negar el español, pero quieren hablar en inglés. Entonces, sí es una batalla con las maestras porque los niños entre ellos quieren hablar inglés, aunque tal vez en casa hablan español, lo que sea. Por eso también es una bonita oportunidad en esta clase de historia con los recién llegados de que,
no puedes hablar inglés en la clase, siempre es en la clase de español, queremos esforzarlos que hablen español, pero eso también va a ayudar a ellos para que no tienen la opción de hablar en inglés porque estos alumnos que vienen de otros países no hablan inglés. Entonces, los padres también se sienten muy están muy, les gustó la idea de que sus alumnos estén conviviendo en clases para también mejorar su español y aprender de la experiencia de uno, porque tener un compañero que ha venido cruzando la frontera, ha venido de una situación completamente diferente de lo que han vivido ellos, yo digo como madre, es algo que es donde pueden aprender más, ¿verdad? Del mundo, teniendo amigos, compañeros que han vivido en diferentes circunstancias. Yeah, so again, I'm really happy that you're going to be putting the incomers together with the students from CCLA in some of these history classes, because those children will be able to learn from each other. And hopefully, and again, CCLA not only teaches English and Spanish and all of this stuff in the K-6 system, but you're also teaching them about culture, bailables and everything else is happening. And that, I think, will create a healthy space, I would say. As a former immigrant to this country, I was not very welcome into this country by my classmates in math, my classmates in history. But this could create a healthy system. And I think I really like the last piece that you said, which is some of these recent arrivals have just crossed the border, have gone through crazy experiences, and creating this buddy system where they can support and learn from each other. I think it's a wonderful idea, and I hope it ends up working out. Entonces, ¿qué otras cosas nos pueden decir acerca de estos caminos diferentes que piensan tener? Well, one thing that's important to note for students who don't speak Spanish is that we do have different pathways. And one pathway that we have is called the world language pathway, where students can take Spanish as a second language. But even for students who don't want to take Spanish, we have a whole bunch of other electives. So there are the students that don't want to study Spanish and don't speak Spanish. They have art, they have band, they have guitar, computers, leadership. So there's many, many other electives. So we want to make sure that people in the community understand that this is not just a dual immersion program for dual immersion students, and it's not just a newcomer program for newcomer students, but in fact, it's a school for all students. Any student that wants to attend CCLA in the 7th and 8th grade will have a pathway that they will enjoy and that they will learn from. Definitely. And maybe to add to that, if some you students... actually, if you could for a second, Rebecca, estamos de regreso con usted. Algo importante acerca de las clases electivas para estudiantes que tal vez quieren seguir posiblemente, en vez de ir a la escuela de Dual Immersion en el 7-8, quieren continuar el camino regular, podemos decir, que siempre ha sido al que han ido. No estoy seguro, Rebeca, si nos quisieras dar más información acerca de esas clases. So, lo que estuvimos platicando durante los anuncios es que algo diferente de esta escuela secundaria, aunque es una escuela pre-kinder a octavo, pero básicamente hay dos programas, primaria y secundaria. Los estudiantes tienen 7 clases. En la mayoría de las secundarias en el condado tienen la opción de tomar solamente una clase optativa, que es un elective. Entonces, lo bonito de ese programa de secundaria es que los maestros y la directora el año pasado se pusieron de acuerdo en cambiar el horario para que los alumnos tengan 7 clases y tengan 2 clases optativas. Así que a veces hay alumnos que todavía necesitan la clase de apoyo de inglés, inglés académico, de inglés
desarrollo de inglés académico, porque no han sido reclasificados, digamos. Y en la mayoría de las secundarias, si ellos todavía son aprendices del inglés y tienen que tomar la clase de desarrollo de inglés, pierdan la oportunidad de tomar una clase optativa, digamos, arte, música, liderazgo, AVID. Y es una desventaja porque también eso les afecta su motivación, porque a veces se sienten como, ¿qué es la palabra? Queremos que tomen la clase optativa. A veces esta es su clase favorita, ¿verdad? Si ellos tienen la pasión para el arte o la música y no tienen la oportunidad de tomar esta clase porque están obligados por el Estado a tomar la clase de desarrollo de inglés. Pero si vienen aquí a nuestra escuela, van a tener la oportunidad de tomar la clase de desarrollo para inglés, de inglés y una clase optativa. Si están en el programa de inmersión, los alumnos tienen que tomar una clase en español, artes del lenguaje en español y artes del lenguaje en inglés. Y en otras secundarias donde reciben alumnos de doble inmersión, por ejemplo, en Sonoma, hemos platicado con otras directoras de otras escuelas. Estos alumnos no tienen una clase optativa porque tienen su clase en español y muchas veces ellos también esto también causa que no quieren su clase de español porque es más trabajo. Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo en cómo podemos proveer clases en español, sea para alumnos de doble inmersión, alumnos que quieren tomar un segundo idioma o español para hispanohablantes o en inglés académico, desarrollo de inglés académico y una clase optativa. So, tenemos esta opción. También con el camino que estamos llamando el camino tradicional, los niños no están obligados, como dijo la doctora Jans, no tienen que tomar un segundo idioma. Pueden tomar 2 clases optativas. So, esta es una opción que no existe en la mayoría de las secundarias. Si ellos quieren tomar arte y banda, está disponible porque tienen 7 clases en vez de 6 clases. So, tienen más opciones. Y otra cosa que se debe mencionar, sí son 7 clases, pero el día escolar no es más largo. Es entre el mismo horario. No es que están en la escuela más tarde o entran más temprano. Es el mismo horario, pero se arreglan en 7 clases en vez de 6. So I was just saying that even though we have 7 periods and like Rebecca was saying, Ms. Rocha, that all students have the opportunity to have at least 1 elective, but students who do not want to take a Spanish class have the opportunity to have 2 electives. Students who are still English language learners and are required to take an English language development class at other schools would not be able to take an elective because they only have 6 periods. At Cook or CCLA, those students would be able to still have an elective while taking their English language development or their Spanish language arts for the dual immersion program. Also, with the 7 periods, the school day is not longer than at other schools. We were able to negotiate with the teachers at the site a 7-period day without extending the day, without starting earlier or ending later. Y una cosa, gracias por toda esa información. Una cosa que yo quiero, tal vez me puedan dar información, es todos los maestros, todas las maestras, todo el personal es bilingüe en sus escuelas ahora que estamos moviéndonos en esta dirección, o hay, es importante para que la gente se sienta bienvenida, yo diría, si la mayoría del personal fuera bilingüe. Can you tell us, either Rebecca or Dr. Sanz, is everyone or mostly everyone or half of the people over there at your schools, are they bilingual now? The teachers, the administrators, the office personnel. I want to find out if, it's important that people feel welcome and appreciated when they come into your space. Do you want me to answer for the middle school? Ahead. Okay, so for the middle school, we have hired more bilingual teachers
So we do have several bilingual teachers who teach the classes in Spanish. And then we have hired bilingual teaching assistants for the classes where the teacher does not speak Spanish. And in the office, they're almost all, with the exception of maybe 2 staff members in the office, speak both Spanish and English, but there is always an office staff member available that speaks Spanish. Okay. And the principal speaks Spanish. And both principals speak And the Spanish, assistant principal. and the assistant principal speaks Spanish. Good. Yeah, Entonces, I think it's just important to create again that Yeah. space of as Mhm. much bilingualism as possible. yes. If you could. Ahí now lo puedo translate. traducir. So, lo que dijo la directora en la escuela secundaria, ahorita hay más, en el programa de secundaria hay más maestros bilingües. Por ejemplo, el maestro de historia, hay una maestra de español, hay asistentes de salón que son bilingües para apoyar a los alumnos. Pero en la oficina, la mayoría de las personas que trabajan en la oficina son bilingües, incluyendo las directoras, la subdirectora. Desafortunadamente, muchos de los padres saben cómo es cuando quieren hablar con la directora o con la subdirectora y tiene que ver traductor o traductora. Es como una experiencia diferente. Entonces, eso es algo también positivo porque ayuda a tener una relación no solamente positiva, pero un ambiente donde yo creo que los padres se sienten más cómodos en venir a la escuela, preguntar cualquier pregunta. Hay muchos de casi todos que trabajan ahí entienden como la experiencia que están teniendo o viviendo muchas de las familias. Hay desafortunadamente en muchas escuelas no hay como falta de una conexión con las familias latinas, y puedo decir que eso es completamente opuesto, es el opuesto en nuestra escuela. Okay. ¿Alguna otra cosa que quisieran que sepamos, nada más para que la gente una vez más pueda saber, por ejemplo, cuándo ya van a empezar a aceptar aplicaciones y dónde van a poder aceptar aplicaciones en caso de que haya padres, madres de familia y ya están listas para empezar este proceso? Can you tell us what is the way that people can start registering their children with you, and when can they start doing that process? So the applications are open right now, and you can get the application on the Santa Rosa City Schools website by going to our schools and then clicking on charter schools. And the other bit of information that I would like to put out there is that for students who would normally have received transportation to Cook, they will continue to receive transportation, as well as the newcomer students will receive transportation from their school of residence to Cook. Entonces, la aplicación ya está abierta en el sitio web del Distrito de Santa Rosa. Y también les quería decir que va a haber transportación para los estudiantes que pertenecen a la área de Cook, que antes les daban transportación, van a seguir dando transportación. Y también para los recién llegados, les vamos a dar transportación de la escuela donde viven a la escuela Cook. Okay. Y una vez más, eso también es las solicitudes está en la página de internet de Cesar Chavez Language Academy. So pueden hacer una búsqueda en Google, Cesar Chavez Language Academy, Santa Rosa, y está en la primera página. Sí, y también en el sitio de web de Lawrence Cook Middle School. Entonces, lo que veo es, las páginas web son un poquito difíciles de compartir en audio, pero una vez más, simplemente buscando el nombre de las escuelas en Google es lo más fácil. Muchas veces rápidamente va a salir y ahí puede familiarizarse un poquito más con las escuelas, con los directores, las directoras en esta situación
el personal de la escuela. Entonces es importante de que ya empiecen el proceso. Y mi última pregunta para ambas de ustedes es, ¿cuánta es la capacidad que pueden tomar para este año que viene? My last question for both of you is, what is the capacity? How many more people can you take for fall 2021? So the capacity of the middle school is about 500 students. So we will be accepting over 400 students and then the continuing CCLA students for a total of 500. Entonces la capacidad de la escuela secundaria es más o menos 500. De la escuela CCLA van a venir más o menos 70. Entonces podemos aceptar más que 400 estudiantes para este año que viene. Okay. Y nomás quería mencionar algo rápido, que la aplicación es muy sencilla. So, yo he visto aplicaciones de otras escuelas autónomas donde los alumnos tienen que escribir ensayos, tienen que escribir por qué ir a la escuela, tienen que ver calificaciones, un archivo de su comportamiento. Es como aplicar por la universidad casi. Pero esta solicitud es básicamente su información. Nombre, domicilio, edad, fecha de nacimiento. No estamos escogiendo alumnos, estamos aceptando a cualquier alumno que quiere venir. Entonces, la solicitud es bastante, es sencilla, pero al mismo tiempo sabemos que a veces las solicitudes en línea son un poquito complicadas para para muchas personas. Así que si desean ayuda con la solicitud, nos pueden llamar. Si nos pueden decir, quiero ayuda, quiero meter a mi hijo, quiero aplicar en la solicitud y les podemos ayudar. Si necesitan ayuda, pueden llamar a las escuelas, les podemos ayudar en llenar la solicitud. Okay. Y con eso creo que podemos hablar acerca de los beneficios de sus escuelas todas las siguientes 2 horas, pero creo que hemos cubierto suficiente información y les agradezco por estar aquí con nosotros, nosotras esta tarde en Líderes del Futuro aquí en KBBF. And with that, I want to thank you both. I think we could talk for the longest time about the great benefits of bilingual education, but I think we're going to stop here for now. I want to thank you both for taking the time and being here with us. Again, for anybody seeking to be part of these schools, they can go online and look for Lawrence Cook Middle School and Cesar Chavez Language Academy, and then they can get a hold of you if they have any questions, or they can simply submit their application right away. Entonces, una vez más, para terminar, quiero agradecerles y cualquier persona o toda persona que quiera o tenga interés en aplicar, puede buscar en la web Lawrence Cook Middle School. Yo usualmente nada más pongo Cook Middle School, Santa Rosa, y sale rápidamente la escuela, y la otra se llama Cesar Chavez Language Academy. Muchas gracias a ambas de ustedes por estar aquí el día de hoy. Thank you to both of you for being here. All right. Gracias.